invito como siempre a un desafío, pero este desafío es diferente, es un desafío indagatorio. Te invito a evaluar los nutrientes ingeridos, esto es, los nutrientes de los alimentos que consumimos días atrás. Para dar inicio a esta clase, vamos a responder en la bitácora, o sea, en su cuaderno de ciencia, las dos preguntas dadas a continuación. Vamos a intentar de que sinteticen, ¿cierto?, en uno o dos conceptos que luego van a ser revisados, ¿cierto?, por la profesora a través de una lluvia de ideas que ella va a registrar. Las preguntas son: ¿qué entiendes por minuta alimentaria? ¿Y qué diferencia existe entre minuta ingerida y minuta requerida? Para ello vamos a trabajar las habilidades de evaluar y calcular. Y para recordar los pasos, le vamos a pedir al teacher que nos apoye. Adelante, teacher. To evaluate. To evaluate is to make a judgment about something, a text, or a procedure using criteria. Step 1. Identify what you need to evaluate. En términos generales, vamos a evaluar lo ingerido, los alimentos ingeridos, versus lo que deberíamos ingerir, es decir, los alimentos que deberíamos ingerir. En esta cápsula, como se lo expliqué al inicio, vamos a ver la parte de los alimentos que ingerimos. Y en la siguiente cápsula vamos a, ¿cierto?, trabajar los alimentos que deberíamos ingerir. Step 2. Establishes the evaluation criteria. De acuerdo al paso anterior, tenemos que delimitar los aspectos que vamos a considerar evaluar. Tú puedes agregar otros aspectos si lo deseas. Eso busca la indagación, que uno agregue aspectos personales a evaluar. En este caso, tenemos un ejemplo que fue facilitado por Ana, una estudiante de 13 años. Y lo que vamos a evaluar es la utilidad de usar una minuta de alimentos ingeridos. El segundo aspecto a evaluar es si es importante o no que relacionemos la minuta con la tabla de composición de alimentos. El tercer paso a evaluar es si los cálculos matemáticos nos van a permitir resolver nuestras necesidades nutricionales. Para ello, como primer paso, vamos a calcular la tasa metabólica basal, que no es otra cosa que la cantidad mínima de energía que necesitamos para sobrevivir. Por lo tanto, es necesario que la multipliquemos por el factor de actividad física, que es lo que nos va a permitir saber toda la energía necesaria que tenemos que utilizar. Para ello vamos a calcular cuántos carbohidratos tenemos que consumir, cuánta cantidad de lípidos tenemos que consumir, así como cuánta cantidad de proteínas en gramos, todas en gramos, tenemos que consumir al día. To calculate. To calculate is to perform one or several arithmetic operations to obtain a final value. Step 1. Identify the operation to be carried out. Step 2. Determine the strategy you will use. Step 3. Apply the strategy you chose. Bien, nos corresponde conocer el plan. El plan está formado por 4 pasos. El primer paso va a ser recordar los grupos alimentarios y lo haremos con la actividad número 1 de exploración. Luego, con la actividad número 2 de exploración, vamos a construir la minuta de un día para posteriormente calcular los nutrientes ingeridos en ese día. El paso número 4, que es calcular los nutrientes requeridos, lo vamos a hacer en la cápsula siguiente. Pasemos a la actividad número 1. Esta consiste en explorar cada uno de los grupos de alimentos que se encuentran en la tabla número 1 y completar la predicción. Veamos, si yo de este grupo eligiera el grupo número 4, que corresponde a leches y derivados, queso, mantequilla, yogur, y yo quiero predecir
¿cierto? ¿Qué nutriente tiene la leche? Anoto acá leche, tiene, ¿cierto? Lo que normalmente todos pensamos, proteínas. Luego me voy a la tabla que está en la siguiente diapositiva y voy a buscar cuáles son los componentes de la leche, los nutrientes de la leche. Y así voy a poder completar la siguiente columna de observación donde tengo que corregir cuál es el nutriente que se encuentra en mayor porcentaje en el alimento que acabo de explorar. Veamos. Veamos el ejemplo. Acá tenemos la tabla de nutrientes de alimentos de consumo habitual. Por ejemplo, aparece la leche entera, media taza, y le corresponden 61 calorías, kilocalorías. Tiene 3,3 proteínas, 3,2 gramos de lípidos y 4,8 carbohidratos. Es decir, lo que más contiene la leche entera es carbohidrato. Si en la tabla anterior tú hubieses puesto, como lo que normalmente uno responde, que la leche, ¿cierto?, tiene mayor cantidad de proteínas, cuando hiciste la predicción, entonces cuando hagas las observaciones vas a corregir colocando que tiene mayor cantidad de carbohidratos. Te anexo otros alimentos que no deberían ser de consumo habitual, sin embargo los consumimos para que los puedas trabajar en tu tabla. Así como también te agrego los caramelos y el azúcar para que puedas tener la información tanto de energía como de los diferentes nutrientes que están constituidos para poder hacer tu análisis. En la actividad número 2, lo que se pretende es que recuerdes la minuta que consumiste el día de ayer o un día que tú estimes conveniente y registres la información en la primera columna que dice día 1 alimentos, por porción o en gramos, porque más o menos uno recuerda si fue una taza, media, si fue una cucharada, si fueron 5 cucharadas o fue una porción de 250 gramos aproximadamente. La idea es que uno vaya registrando en la tabla todo lo que consumió, más o menos a nivel de desayuno, ¿cierto? Si hay colación, lo agrega en el almuerzo, en la tarde y en la cena. Aquí la cena sale hasta las 9 de la noche. Obviamente, si tú cenas después, tienes que incorporarlo igual porque la idea es finalmente tener todo el día el consumo de tus alimentos. Posteriormente, colocas en la columna que dice predicción, igual que la actividad anterior, cuál es el nutriente que tú crees que está presente en mayor porcentaje del alimento que estamos evaluando. Y finalmente vas a calcular, ayudado por la tabla anexa de tu guía, la cantidad de proteínas en gramos que tiene el alimento que consumiste, así como la cantidad de lípidos y de carbohidratos. También sale la cantidad de kilocalorías. Es muy importante que revises bien la tabla y las porciones, ya que a veces van a haber casos en donde vas a tener que doblar la cantidad o triplicar o a la mitad. Entonces eso tienes que irlo revisando. Esta tabla finalmente nos va a entregar el total de proteínas en gramos que consumiste en el día, la cantidad total de lípidos, de carbohidratos, como tú puedes ver ahí al final, y la cantidad de kilocalorías. Siguiendo con el ejemplo de Ana, aquí encontramos su minuta de un día, en donde ella, ¿cierto?, consumió, por ejemplo, en el desayuno una taza de leche. Recordemos la tabla de los nutrientes, en donde nos daba la información de media taza de leche. Por lo tanto, si en nutrientes teníamos 3,3, como es una taza de leche consumida, debería colocarse, ¿cierto?, 6,6 de proteína ese día, en vez de 3,2 gramos de lípidos, el doble, porque es una taza, 6,4, y por consiguiente la cantidad de carbohidratos ya no sería 4,8, sino 9,6. Finalmente, el doble igual en kilocalorías, por supuesto, porque una taza de leche, nos encontramos con que tenemos un total, al final de la tabla, de proteínas de ese día de 92,2 gramos, de lípidos de 77,5, de carbohidratos de 375,4 y finalmente de kilocalorías de un total de 2.465 kilocalorías. Bien, hemos culminado, ¿cierto?, nuestra primera parte de desafío, donde evaluamos los nutrientes ingeridos, es decir, los alimentos que consumimos días atrás.
Nos queda la segunda parte, que será una próxima cápsula, donde vamos a evaluar los nutrientes requeridos, o sea, lo que deberíamos ingerir. Te espero en la próxima cápsula. Nos vemos.